está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo, ¿quién contra mí? El Señor es mi pastor, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nada he de temer, ¿quién contra mí? He creído en Él y no he sido defraudado, pues su diestra del peligro me ha librado. El Espíritu de Dios se posa sobre mí. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo, ¿quién contra mí? El Señor es mi pastor, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nada he de temer, ¿quién contra mí? He creído en Él y no he sido defraudado. Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo de nuestro miércoles de asamblea, oración y de formación diocesana. Me presento, soy el hermano Juan Antonio Caballero Cuevas, miembro de la Escuela de Formación San Juan 23, y hoy les traigo un gran mensaje de esperanza, un mensaje motivador, un mensaje que viene personalmente de Dios para ti, hermano, para ti, hermana. Hoy Dios te tiene un mensaje especialmente, personalmente. Pero primero Él nos quiere hablar a través de su palabra. En su Evangelio, según San Mateo, capítulo 14, versos del 24 al 34. Y dice así: la barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlos caminar sobre el lago, se asustaron y decían: es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Pedro saltó de la barca y caminando sobre las aguas iba hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, se asustó y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Subieron a la barca y el viento amainó, y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Después de atravesar el lago, llegaron a la orilla de Genesaret. Palabras del Señor. Aquí, hermanos, esta tarde, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es con lo que Dios nos está hablando en esta tarde? Primeramente, yo quisiera que asimiláramos todo lo que hay detrás de la palabra, todo lo que conlleva esta enseñanza, este evangelio, y que precisamente es muy parecida a nuestra realidad. Jesús nos dice algo muy importante en el evangelio:
ánimo, no teman, soy yo. Esas palabras específicas son para cada uno de nosotros. Y más en este tiempo. Más en este tiempo, ¿por qué? Porque si se fijan en el Evangelio, ¿cómo es que se encontraban los discípulos? Los discípulos primeramente se encontraban en una barca, en medio del lago, y ya casi era la madrugada. Entonces, empieza una tempestad, las olas empiezan a golpear la barca, el viento se pone en contra suya. Yo me imagino a los apóstoles preocupados porque ellos estaban solos en medio del lago, sin Jesús. Ellos estaban solos. Jesús no estaba con ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo ese contexto de violencia, de alteración, de desesperación, nos lleva a algo, trae un mensaje para nosotros. ¿Por qué? Porque hoy, más que nunca, en esta tarde, esa barca es nuestra vida. Esa barca es tu vida y la mía. Y nosotros vamos arriba de la barca, navegando. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas olas que golpean violentamente la barca, esas olas son nuestros problemas, son nuestras dificultades. Porque muchos de nosotros estamos con muchas pruebas, con muchos problemas de salud, laborales, escolares, académicos, económicos, familiares. Muchos en este tiempo estamos siendo golpeados por esas olas de los problemas, de las dificultades. Y ahora, en este tiempo, más que nunca, hermano. ¿Por qué? Porque nos encontramos en medio de una pandemia mundial. Nos encontramos en situación de aislamiento, de cuarentena. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a decir que hace unos meses nosotros íbamos a estar gozando de ir a nuestra asamblea, de ir a nuestra casa de oración, a nuestra formación, de simplemente a lo mejor un domingo celebrar un cumpleaños en familia, ir a cenar en compañía de tus amigos, de tus amigas? Todo eso de la noche a la mañana se esfumó. Todas esos gozos se nos fueron. ¿Y qué es lo que pasa? Nos encerramos y nos sumergimos en la noche, en la oscuridad. Porque nosotros nos encontramos navegando en medio de la noche, con esta oscuridad, con esta soledad que muchos de nosotros ya no aguantamos. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Sí, tenemos problemas, pero si se fijan, Jesús por algo no estaba con los discípulos en la barca. Él tenía un plan, y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él permite que pasen las cosas. ¿Por qué? Porque una hoja de un árbol no cae al suelo sin que sea su voluntad. Los pensamientos de Dios son mucho mayores, superan nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. El camino que elige para nosotros no es nunca el que nosotros nos esperamos. Y es lo que pasó ahora. ¿Quién iba a decir que en marzo, abril, íbamos a entrar en cuarentena? Fue algo que nadie se esperaba.
fue algo que nadie lo veía venir. Que sí hablaban las noticias de que un nuevo virus en China, una nueva enfermedad que se iba esparciendo primeramente en China, luego Asia, Europa, y luego ¿qué pasó? Llegó aquí al continente americano, llegó a nuestro país, llegó a nuestro estado, a nuestras colonias. Toda esa oscuridad nos va invadiendo, esas olas y ese viento contrario que muchas veces parece que nos va a vencer. Pero ¿qué pasa? En medio de la oscuridad, en medio de esa noche tormentosa, aparece el único que nos puede salvar, Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Dios permite las cosas por algo. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que Él nos pide a cambio? Una sola cosa. Una sola cosa que parece que es muy difícil para muchos. Y para mí también me incluyo. Nos pide la fe. Que tengamos fe, una fe firme, una fe dura, una fe que aguante esas olas, que aguante ese viento contrario. Lo que nos pide es una fe firme, que a pesar con el tormentoso pensamiento de que todo va mal a nuestro alrededor, Él está con nosotros. De que a pesar de que Jesús parece que nos ha abandonado en la barca en medio de la noche, no es así, porque Él está con nosotros, porque Él no nos abandona. A pesar de que muchas veces parezca que vamos solos a la deriva en la vida, con tantos problemas, con tantas dificultades, a pesar de eso, Dios lo permite por algo. Dios permite que nosotros vivamos cosas que mucha gente no ha vivido, pero lo permite por algo, porque sus pensamientos superan nuestros pensamientos. Lo que Él busca en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, es probar nuestra fe, es llegar y decirnos, y Él me dice a mí, Juan, ¿qué tan grande es tu fe? Me dice, tu fe es lo suficientemente grande para que estés tranquilo y digas que esto va a pasar y que esto fue voluntad de Dios, y al contrario, darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos trajo muchas cosas buenas también. Porque en la soledad de nuestra casa, de nuestra habitación, sé que muchos nos hemos puesto a reflexionar sobre varias cosas que ya no habíamos pensado de nuestras vidas. Nos hemos puesto a pensar en varias cosas que hemos dejado atrás, proyectos olvidados, actividades que ya no hacíamos. Todo lo estamos retomando. Jesús nos puso una pausa en nuestra vida para probar nuestra fe, para probar qué tan grande es nuestra fe, qué tan firme lo es. ¿Y qué es lo que pasa? Más adelante se aparece Jesús y les dice, ánimo, no teman, soy yo. Y es lo que nos dice hoy también a nosotros. Nos dice y te dice, ánimo, no temas, soy yo. ¿Qué es lo que pasa? Llega Pedro y le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya caminando hacia ti sobre las aguas. Y sí, y Jesús le dice, ven. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Pero ¿qué es lo que pasa? Siente el viento contrario y siente cómo el agua, esas aguas de muerte, de desolación, de oscuridad, se lo van tragando. Y él le entró miedo y le dice, Señor, sálvame. Lo que hace Pedro es demostrar que su fe es escasa, demostrar
que no solamente a la fe de él, sino a la fe de los discípulos, porque ellos también tenían miedo. Lo que hace es demostrar una fe pobre, una fe débil. Sin embargo, en el mayor peligro, cuando ya sentía que se estaba hundiendo, que se iba a ahogar, incluso ese poco de fe, esa fe escasa, le sirvió. Esa fe pequeña le sirvió para una cosa, para clamar la salvación de Jesús. Esa fe fue la que motivó, fue la que animó a Pedro a gritarle: Señor, sálvame. Esa fue la clave. Esa fue esa prueba de fe. Gracias a ese grito, a ese clamor, Jesús va y lo toma de la mano y sube a la barca. Hermano, tal vez en este día tu barca está siendo golpeada violentamente. Tal vez tu vida está empezando a tener golpes de tristeza, de desolación, de ansiedad, de desesperación. Pero muchas veces pensamos: Jesús ya se olvidó de mí. Muchas veces pensamos: no soy tan importante para Jesús. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pasa como aquella vez cuando igual los agarró a los discípulos una tempestad y Jesús iba durmiendo en la barca. Iba tranquilo. Muchas veces, aunque no lo sintamos, Jesús está a nuestro lado. Pero ¿qué es lo que pasa? Está dormido. ¿Y por qué está dormido? Porque está en espera de que tú le des tu fe. De que tú le digas: Jesús, yo confío en ti. En eso, en esa espera está. Él duerme en ti. ¿Por qué? Porque el mar se volvía cada vez más violento. La nave en la que los discípulos iban, se empezaba a tambalear. Yo me estoy imaginando que a lo mejor empezaba a entrar agua. Y a pesar de eso, Jesús dormía. Jesús estaba tranquilo. Y así, en nuestra desesperación de querer salir, de querer ver a nuestros seres queridos, en esa ansiedad, Jesús está tranquilo. Jesús está dormido, porque Él lo está permitiendo. ¿Qué es lo que pasa? Las palabras de Jesús cuando nos dice: ánimo, soy yo, no teman, revelan la identidad divina de Jesús. Nos recuerda aquella vez cuando Yahvé se le reveló a Moisés diciéndole: yo soy, el nombre de Yahvé. Nos recalca de una forma muy específica su identidad divina. ¿Y qué es lo que pasa? Pedro grita: sálvame, Señor. Jesús va, lo toma de la mano, lo recoge y ambos suben a la barca. Y ahí le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así nos dice a cada uno de nosotros. Nos dice: hombre, mujer de poca fe, ¿por qué has dudado en mí? ¿Por qué no has confiado en mí? A esta reacción, a esta respuesta de Jesús hacia Pedro, esa pregunta más bien hacia Pedro y los discípulos, ¿cuál es su reacción? Se postran ante Él y lo proclaman diciéndole: verdaderamente eres tú, Hijo de Dios.
¿Qué es lo que pasa, hermanos? En esa acción de postrarse y decirle, verdaderamente eres hijo de Dios, con todas nuestras fuerzas, en esa parte es cuando nosotros tenemos fe en Él. Nosotros como servidores ya llevamos un caminar y podríamos decir, este es el momento en el que vuelvo a tener fe en Él. Porque muchas veces nos alejamos, muchas veces por las olas que están golpeando nuestra barca, nos olvidamos de Jesús y perdemos la fe, la esperanza. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Ánimo, no teman, soy yo. Él nos dice, ánimo. No importa qué tan mal estén las cosas, Él nos dice, ánimo. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Pedro, su corazón de Pedro, se vio movido por esa experiencia. El estar parado sobre las aguas, viendo cómo se hundía lentamente, el viento contrario hizo que turbara su corazón. Y cuando nosotros estamos en la misma posición y se turba nuestro corazón, nos olvidamos de quien amamos, que es Jesús. Nos olvidamos de a quién servimos, de quien ya proclamamos como el Rey de nuestra vida. Nos olvidamos de Él por las dificultades. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y ya para ir concluyendo, Jesús, Él, cuando tú no lo sientes a Jesús, es por una razón. Ya la mencioné y te la vuelvo a mencionar. Es porque Él está dormido. Cristo duerme en ti. Pero tienes que hacer que despierte. ¿Cómo podemos despertar a Jesús? Simplemente recuperando la fe. Podemos despertar a Jesús por medio de nuestra entrega. De que, estas olas están golpeando muy fuerte mi vida. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Jesús? Te las entrego. Te entrego estos problemas, te entrego estas dificultades y los pongo a tus pies. Y tengo fe en que tú vas a hacer tu obra en mí y vas a hacer tu voluntad. Así podemos despertar a Jesús. Esa es la forma en cómo podemos despertar a Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Una vez que Jesús se sube a la barca, ¿qué nos dice el Evangelio? Nos dice, el viento se calmó y llegaron a la orilla. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros volvemos a aceptar a Jesús, volvemos a proclamar la fe en Jesús, Él se sube a nuestra barca, Él se sube a nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa? Toda esa oscuridad, todo ese viento contrario, esas olas violentas, se van, desaparecen. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y esos problemas, esas dificultades van a desaparecer proclamando la fe en Jesús, proclamando su señorío. Hermanos, sé que muchos estamos tristes, nos sentimos desolados, nos sentimos cansados. Porque yo también me siento así. ¿Qué es lo que pasa? Yo me encontraba muy feliz un día, viernes,
todo parecía normal. Fuimos a dar un servicio a una comunidad. Y fue una experiencia muy bonita. Pero ¿quién iba a decir que ese servicio iba a ser el último servicio en el que yo iba a participar? Porque a la semana declararon cuarentena aquí en la ciudad de Oaxaca. Y empezaron a cerrar negocios, suspendieron clases. Y desde ese momento, hablo por mí, yo me encerré literalmente en mi casa. Y no solamente en mi casa, sino me encerré mentalmente. ¿Y qué es lo que pasa? En esos encierros, uno muchas veces, yo me había olvidado de Jesús. Y sé lo que se siente, porque yo igual me he sentido así, esas ganas de salir, esas ganas de ir al Santísimo, de ir a misa, de ir con nuestros hermanos de comunidad, nuestros hermanos que muchos se han vuelto nuestra familia. Y ya no. De la noche para la mañana ya no podíamos salir. En muy poco tiempo se suspendieron eventos masivos, con ello las misas, y ahora nos encontramos en semáforo naranja, me parece. Y miren, la Guelaguetza ya se recorrió hasta diciembre. Y yo, a pesar de todo lo malo, yo tengo fe. Jesús, a través de su palabra, me ha recordado la fe que yo una vez le dije, le proclamé a Él. Y esta tarde, Jesús quiere que tú nuevamente anuncies tu fe en Él, proclames tu fe en Él. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Yo en esa soledad, yo me di cuenta de algo, y como lo mencionaba hace rato, que muchos de nosotros tenemos a Jesús dormido en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él es nuestro guardián. Y Él no va a dormir porque Él siempre va a estar con nosotros. Pero muchas veces sentimos que Él está dormido. ¿Por qué? Primeramente porque nuestra espiritualidad se pudo haber derrumbado. A lo mejor dejamos de hacer oración, dejamos de hacer nuestros rosarios, dejamos a lo mejor de ver las prédicas en línea. Muchas veces también, pues ahorita no se puede visitar al Santísimo, ir a misa. Todo eso son golpes fuertes, lo sé, lo reconozco. Pero también depende de nosotros. Depende de nosotros despertar a Jesús en nuestros corazones para volverlo a sentir, para volverlo a proclamar con esas ganas que nosotros hemos proclamado. Y en esta tarde te invito a que cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojos, hermano, que nada te distraiga en este momento, ya que vamos a hablar con Jesús. Vamos a abrir nuestros corazones, primeramente, para que tú traigas a tu mente todo aquello que te está atormentando. Olvídate ahorita de la pandemia y de la cuarentena. Trae a tu mente tus problemas familiares, tus problemas económicos, laborales, tus problemas académicos, escolares. Tráelos a tu mente
tus problemas también personales. Recuérdalos. Si quieres, hasta ve contándolos o tenlos muy presentes todos y cada uno. Procura que no se te olvide ninguno. Ahora, quiero que tú, por tu voluntad propia, se los entregues a Jesús. Los pongas a los pies de la cruz. Hermano, hermana, en esta tarde te invito a que desde lo más profundo de tu corazón salga ese clamor que salió de Pedro cuando se estaba hundiendo. Ese grito, esa oración: Señor, sálvame. Dile: Señor, sálvame de las tristezas que tengo en mi vida. Señor, sálvame de los problemas que traigo cargando en mi espalda. Señor, sálvame de aquellas incomprensiones de mi familia. Señor, sálvame de mis deficiencias económicas. Entrégale todo eso a Jesús. De lo más profundo de tu corazón, que salga ese clamor. Hermanos, hermanas, no te canses de decir: Señor, sálvame. Porque nosotros necesitamos ser salvados. Dile: Señor, rescátame. Y si te he fallado, lávame. Si te he fallado, purifícame. Si he caído en tentación, si he caído en pecado, lávame. Porque Él nos dice que aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, Él los hará blancos como nieve. Así que, hermano, hermana, entrégale todo lo negativo, todo lo que tú traes en este momento, y entrégaselo a Jesús. Entrégaselo, porque Él es el único que nos va a hacer descansar en Él. Él es el único que puede llegar y hacer lo imposible para que tú estés bien. Solamente tienes que entregarle todo a Jesús. Entrégaselo en esta oración, honesta, profunda, que salga de lo más íntimo, y hazlo con todas las ganas y con ese espíritu. Y si me dices: hermano, ya tiene tiempo que no he orado, ya tiene tiempo que mi espiritualidad se ha venido hacia abajo, no importa, solo dile: Señor, sálvame. Señor, sálvame de todo mal. Sálvame, Señor. Sálvame a cada uno de nosotros, porque nosotros en nuestra casa nos podemos sentir solos, nos podemos sentir incomprendidos, no amados, no apreciados. Señor, sálvanos de todo aquello que nos perturba, de ese insomnio que no nos deja descansar, que no nos deja dormir, ese estrés que cada día aumenta más y más, esa desesperación que hace que cometamos actos de ira, de furia. Señor, sálvanos de ese sentimiento de depresión, de tristeza. Señor, sálvanos de todo aquello que no es tuyo. Así es, hermanos, no te canses, sigue hablando, sigue diciéndole a Jesús que te salve, porque necesitamos su salvación, necesitamos de Él. Bueno, Señor, sálvanos en esta tarde de la misma forma. Nosotros en esta tarde
ya que le hayamos entregado nuestros pesares a Jesús. Una vez que ya los hayamos dejado a los pies de la cruz, quiero, hermano, hermana, que proclames esa fe que tienes en Dios, esa fe que tienes en Jesús. Además, aparte de todo lo que esté pasando allá afuera, de todo lo que estás viviendo y que ya se lo entregaste a Jesús, de que ya se lo dejaste a los pies de la cruz, que salga de tu corazón esa fe, esa frase, esa profesión de decir: Jesús, yo confío en ti. De decir, verdaderamente eres hijo de Dios. Hermano, hermana, dile: yo confío en ti, yo creo en ti, yo confío en ti a pesar de todo lo malo que me esté pasando, a pesar de mis problemas, a pesar de mis inseguridades, a pesar de, a lo mejor, de mis enfermedades, a pesar de todo eso, yo confío en ti. Proclámalo como ese único Señor en el cual uno puede descansar en sus brazos, en el cual uno solamente puede descansar en su corazón, con su amor, con su misericordia. Hermano, díselo: Jesús, yo confío en ti. Yo confío en ti, proclamando esa fe en Jesús. Te invito a que poco a poco vayas abriendo tus ojos, vayas reincorporándote, y en esta tarde Jesús nos tiene ese mensaje de esperanza para ti, para mí. Esa frase que nos dice cuando se aparece en medio de la tormenta: ánimo, no teman, soy yo. Esas palabras de aliento que nos dice: hijo, hija, no te preocupes, yo estoy contigo. No te preocupes, yo te cuido día y noche, porque somos sus hijos amados. A pesar de todo lo que hay, Él nos cuida y nos protege. Solamente hay que tener fe en Él. Esa es la tarea, hermanos. Tenemos que aumentar nuestra fe para que veamos cómo Él actúa en nuestras vidas y veamos y proclamemos que verdaderamente es el Hijo de Dios, es el Hijo de ese Dios de imposible.